Las condiciones mundiales están cada día más complejas. En Te digo la otra, El otro día yo ponía el ejemplo de Ruanda. abordamos los problemas de los destinos más exóticos. Que respetáramos a que cada pueblo resuelva los problemas entre su gente. Conflicto de interés. Recibimos a nuestra compañera y columnista Florencia Salgueiro, quien el día de hoy nos va a estar comentando sobre Hong Kong. Sobre Hong Kong, que en realidad, bueno, justo cuando estaba buscando sobre Hong Kong llegué a la conclusión de que yo ni siquiera estaba muy segura de cuál es la diferencia entre los regímenes de Hong Kong, Macao y Taiwán, así que en realidad me gustaría empezar por ese lado, ¿sí? Porque estamos en realidad en varias situaciones que tienen que ver con China, pero no queda muy claro si están adentro, están afuera y qué régimen tienen. ¿Yo te puedo pedir primero que nos Sí. ubiques geográficamente? Bueno, estamos en el sureste de China, más Bien. al sur, cerca de, digamos, Vietnam, por ese lado, ¿sí? Costas Océano Pacífico o Mar de Índico, China. Mar de China, perfecto. Pero estamos en un lugar que es muy pequeño, tiene 1000 kilómetros cuadrados, eso es aproximadamente 2 veces el departamento de Montevideo, ¿sí? Ah, pero es chiquita, ¿en serio? Real, sí, ¿Y sí. población? 7 millones de habitantes. Tranqui. Opa. O sea que entramos muchos más todavía. Sí. Lo que voy a decir es Avenida Italia. Es el cuarto territorio en el mundo con más densidad de población. Densidad de población, claro. Tremendo. Claro, después de tipo Mónaco, Singapur Claro. y Macao. O sea, estamos realmente en un lugar que no cabe un alfiler. Pero bueno, en realidad justamente a esto iba, ¿no? Hong Kong es un país, no es un país, es un territorio. El nombre completo de Hong Kong, así como Benedetti tenía 5 nombres, bueno, Hong Kong es la región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular China. Cuando el nombre es largo, Sospecha. ya ahí hay problemas. Me ¿no? estás Hay un cagando, estiramiento claro. conceptual a decir Sartori, Claro, tal cual. ¿no? Que ya es complejo. Porque vos Sí. podés decir tipo República Oriental del Uruguay o podés decir Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. Ustedes sí ven muchas veces cuando hay, por ejemplo, competidores de Hong Kong en las Olimpiadas o dice Hong Kong y entre paréntesis China. Y esa es como la denominación oficial, porque ¿qué pasa? Hong Kong en un momento no fue parte de China y ahora sí lo es. Entonces, para algunas cosas compiten separados, digamos como Escocia, el Reino El Reino Unido, Unido, Claro, ¿sí? claro. Pero en sí estamos hablando de una provincia. Es decir, que el estatus sería de una provincia. Región administrativa especial, pero sí Bien. está adentro de China Bien. y bajo su gobierno Pero es como central. una ciudad-estado, ciudad-provincia. Sí, o sea, estamos hablando de algo que es 2 veces el departamento de Montevideo, Exacto. o sea, las distancias son pocas, ¿sí? Es aproximadamente como la región metropolitana, un poquito más chico. Lo importante, para el medallero suma para China. ¿Estamos de No, acuerdo? suma para Bueno, ellos mismos. suman Sí, para sí, sí. ellos mismos. ¿Por qué? Porque la cuestión es así, Macao fue una colonia británica. Británica. ¿Sí? Bien. Por unos 150 años más o menos. Entonces, durante mucho tiempo no fue parte de China, ahora sí lo es. Es algo parecido con Macao. Macao fue una colonia portuguesa, ¿sí? Y también en 1997 pasa de nuevo a la égida de China. Distinto es el caso de Taiwán, porque Taiwán tienen una cuestión media complicada. Ustedes saben, una guerra civil en China, ganó el régimen comunista, 1949, Mao, ¿sí? Y entonces China quedó dividida en dos. Tenemos la China continental, que es lo que llamamos la República Popular China, China para los amigos. La China, ¿no? La China. La China. La China. A ese lugar donde usted manda a un ser querido o a alguien que odia, esa es la China. Bueno, y tenemos por otro lado la República de China, que no es lo mismo que la República Popular China. Que incorpora. La República China es Taiwán, ¿sí? Que es una isla anteriormente llamada Formosa también, que también bastante limitada en su territorio, pero con otro régimen, ¿sí? Y de hecho, esto sí es lo que si reconocías a Taiwán no podías reconocer diplomáticamente a China, ¿sí? ¿Eso no sigue siendo así? Sigue siendo así. Ah. Y hay solo 16 territorios en el mundo. Creo que Paraguay es uno de ellos, que hoy Bien. justo hablábamos sobre los hermanos paraguayos al comienzo, y me acuerdo, en cierto momento cuando se dijo que Paraguay había sido uno de los pocos de Latinoamérica que tomó la terrible decisión estratégica de seguir aferrado a De seguir Taiwán en aferrado, lugar de es reconocer a que, China. es que ¿no? creo que no me acuerdo si Paraguay todavía lo hace, pero si lo hace es por poco tiempo, porque los últimos eran, por ejemplo, Panamá, Honduras, que reconocían a Taiwán y ya en los últimos años fueron cambiando su lealtad hacia la República Popular Sí. China. En sí, Taiwán y la República Popular China tienen una política que se llama Una China. Ahora vamos a hablar de
distintos nombres de políticas, pero bueno, lo que dicen es, ambos están de acuerdo que Taiwán es parte de China, o sea que China, el concepto China, incluye tanto la China continental como Taiwán. Ninguno de los dos, ni Taiwán ni la República Popular China, está de acuerdo sobre cuál es el gobierno legítimo. El tema quién administra esa unidad, ¿no? Claro. En los hechos, lo único que garantiza que Taiwán siga teniendo cierta independencia y que siga siendo una democracia es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, China hace unos ejercicios militares justo enfrente y ese tipo de cosas que garantizan Unos desfiles que de en barcos. algún momento probablemente terminen de reunirse China y Taiwán. Porque las autoridades chinas, digamos, no son las autoridades tampoco en los hechos, por más que los taiwaneses no las reconocieron. No. Ni siquiera en los hechos. En los hechos, Taiwán se maneja independientemente desde 1949. Tiene su presidente, su presidenta, de hecho, legalizaron el matrimonio igualitario, son bastante una democracia. Nada. Lo que pasa es que son una amiga, una piedra en el zapato para China, pero en sí las capacidades militares están muy dispares. Otro obviamente. capítulo es Tíbet, ¿no? También. Estaría lindo para hablar de Estaría eso. lindo Y ahora para hablar porque- volvemos a Hong Kong, Sí, pero bueno. vamos a terminar ahí. Bueno, Hong Kong, decíamos que es 2 departamentos de Montevideo, 7 millones de habitantes, y les tiro algunos datos más. Es el país número 1 en libertad económica en el mundo, ¿sí? Por todos los rankings que hacen estas organizaciones un poco oscuras. El paraíso de Talvi. Algo de eso. Bueno, es una de las bolsas de valores más grandes del mundo, la tercera detrás de Londres y Nueva York. Y el premio Nobel Milton Friedman lo calificó como el mayor experimento del capitalismo laissez-faire del mundo. ¿Por qué? Porque tienen un sistema hiperliberal en un montón de respectos. Por ejemplo, no tienen un banco central, tienen unos impuestos muy bajos. Si bien en otras cosas son un poquito más intervencionistas, en sí es un país muy, muy, muy liberal, ¿sí? Es el 7º en esperanza de vida en el mundo y el PBI per cápita está en el 6º puesto a nivel mundial. Bien. Un país respetable, diría yo. Además de Tiene que... buenos indicadores de desarrollo humano también en lo que es educación. Sí, educación, salud, todo eso, la PBI. verdad, andan bastante mejor que nosotros, ¿sí? ¿Cómo llega Hong Kong a ser lo que soy? Bueno, Hong Kong era un territorio poblado por parte de lo que es los originarios chinos, ¿sí? De la etnia Han en su mayoría. Durante las distintas dinastías se fue controlando todo lo que era eso, pero llegó el momento de la primera guerra del opio. Y acá me gustaría comentarles un poco de cómo se llega a esto, porque me parece que es bastante interesante. Alrededor de 1550 empieza el comercio de los europeos con los chinos, ¿sí? Los primeros en llegar fueron los portugueses, pero enseguida llegaron los británicos, los holandeses, los españoles incluso, que estaban por Filipinas un poco después, ¿sí? Incluso los norteamericanos, justo después de independizarse, fueron a comerciar con China. Estaba el tema de las compañías, ¿sí? La compañía de las Indias Orientales, la compañía holandesa también. Bueno, el principal producto que iban a buscar era té, pero también porcelana y seda. Eran productos hiperlujosos que tenían costos altísimos, pero que valía la pena ir hasta China a buscarlos porque a la vuelta los vendían por precios astronómicos. Te hago un paréntesis, ¿no? Era por ruta terrestre, la famosa ruta de la seda, que ahora China está volviendo a intentar conectar esa ruta con Europa, y los turcos otomanos en 1453 cortan esa ruta, y ahí es donde aparece todo lo que es la ruta marítima, y a donde los portugueses abren esa ruta justamente hacia China, y después viene Inglaterra, después viene Holanda, con esas compañías. Con esas compañías, justamente. Entonces, bueno, era un comercio muy regulado por el imperio. La dinastía Qing, ¿sí? Tenía todo muy tabulado, cómo era que se podía comerciar. Había unos monopolios llamados los Kohong, y además había ciertas familias que controlaban los puertos, ¿sí? Era algo que estaba muy, muy regulado, no podían comerciar libremente, ¿sí? Había muchas restricciones, muchos aranceles y muchas tasas. Seguía siendo un comercio rentable, pero estaba llevando a un déficit comercial muy grande en cuanto a lo que exportaban las potencias europeas y lo que importaban de China. Entonces, bueno,
pasa que la plata de las colonias que tenían los británicos y también las colonias españolas deja de fluir tan fácilmente con el paso del tiempo, y entonces los bienes chinos son cada vez menos accesibles para estas potencias. Así que Inglaterra tiene la brillante idea, que la verdad me parece que habría que tomarlo en cuenta como estrategia cuando uno quiere conquistar un territorio, de empezar a introducir opio cultivado en sus territorios en la India, ¿sí? Entonces empiezan a contrabandear, a hacerlo más bien ilegalmente, más allá de que el imperio, bueno, estaba bastante corrompido, a entrar opio, y rápidamente corrompen toda la sociedad china. En un momento dado, el 27% de los hombres adultos de China era adicto al opio. O sea, estamos hablando de una sociedad completamente destruida por la droga, ¿sí? Otra que la pasta base. Esto lo hicieron un poco antes. Entonces, bueno, al imperio no le hizo mucha gracia y llevaron a cabo 2 guerras del opio, ¿sí? Una entre 1839 y 1842 y una entre 1856 y 1860. Básicamente, los británicos ganan las 2 guerras. A las dinastías no les va muy bien contra la potencia naval de los británicos. Además, sus ejércitos estaban muy mal entrenados, estaban hechos de mercenarios y gente local que más bien era pescadora y campesina. Y bueno, entonces hacen 2 tratados, y cuando terminan estos tratados, obviamente son estos tratados injustos, estos tratados desiguales que hacen las potencias con los países asiáticos. Y terminan quedándose con Hong Kong, ¿sí? ¿Por qué Hong Kong? Porque era un punto logístico muy bueno para conectarse con el resto de la China, ¿sí? Estaba cerca de algunos ríos por los que se podía entrar, así que tener ese punto para aprovisionarse y para tenerlo como una avanzada de comercio era muy bueno para los británicos, ¿sí? Entonces ahí en el segundo tratado de Pekín, que se termina celebrando en 1898, se termina diciendo que se va a arrendar por 99 años. ¿Sí? Así que de 1898 a 1997 esta colonia iba a ser británica, ¿sí? Primero era solo una parte que se llamaba Kowloon, y después todo lo que es Hong Kong, que es una pequeña península y algunas islas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empieza a crearse esta colonia británica, que fue muy exitosa. La verdad es que económicamente fue casi un milagro, ¿sí? Estamos hablando de que, se multiplicó muchísimas veces su PBI en un periodo de 150 años. Los datos anteriores no los tengo, pero sí sé que, por ejemplo, entre 1960 hasta el 2000 multiplicaron por 7 su PBI, ¿sí? Era más bajo que el de Uruguay y ahora es muchísimo mayor el PBI de Hong Kong que el uruguayo. Básicamente primero se industrializaron, y cuando vieron los límites de la industrialización del Made in Hong Kong, se pasaron a los servicios, y cuando eso también encontró un límite, hoy en día es una plaza de finanzas de las más importantes del mundo, ¿sí? Pero bueno, básicamente colonia británica, los invadió Japón. Japón, viste que tiene esa cosa de invadir, tuvo esa cosa de invadir las cosas, hasta que, bueno, un par de bombas y se les acabó el negocio. Pero bueno, también Hong Kong, en esto que hablábamos más temprano de la guerra civil con China, la guerra civil china, ¿sí? Recibió muchísimos refugiados, mucha gente que cruzaba nado, incluso algunas partes huyendo de China hacia Hong Kong, así que recibió todo un influjo de intelectuales, perseguidos, gente muy particular. ¿Qué pasó? Gran Bretaña ya sabía que ese tratado de arrendamiento por 99 años se acababa en 1997, así que en 1984 negocia con China lo que se llamó la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, ¿sí? Esto es cómo iba a ser el traspaso de una colonia a la potencia. Esto en 1984. Básicamente, se dice que durante 50 años, a partir del traspaso, Hong Kong va a mantener su sistema capitalista y su democracia. Imagínense a los chinos la gracia que les hizo tener que negociar eso, ¿no? Pero bueno, una cuestión que es medio espinosa eso es que este tratado se hizo entre China y Gran Bretaña, pero a la población de Hong Kong nadie le preguntó nada. Eso me recuerda mucho a la Convención Preliminar de Paz de 1828, donde los orientales no fuimos representados en las negociaciones. Básicamente, los orientales en este caso sería la población de Exacto, Hong Kong, ¿no? Y Argentina y Brasil serían, bueno... Inglaterra. Claro, Inglaterra. Nuestro amigo Ponsonby. Todo es culpa de los británicos.
y una larga tradición de negociación y diplomacia que hay que sacarse el sombrero. Sinceramente han construido imperios a lo largo del tiempo gracias a esa capacidad de primero hacer la guerra y después de negociar. Sí, yo creo que en realidad si uno escucha las columnas de conflicto de interés una tras de la otra, llega a la conclusión muy rápidamente de que no hay ninguna, básicamente, en la que los británicos no hayan metido cuchara. Es tipo, los británicos, Kissinger o Stalin. Esas son las 3 opciones que tenés para fallas en la diplomacia. Bueno, cuestión que en 1997 pasa de ser británica a ser China, Hong Kong, con esa promesa que durante 50 años iban a mantener el sistema capitalista y la democracia. Básicamente se organiza de una manera que igual llega a ser una semidemocracia, ¿no? No es una democracia completa como sí la hay más en Taiwán. ¿Por qué? Porque para elegir a quién va a ser el jefe del ejecutivo y para elegir al legislativo no hay voto universal directo, sino que hay una parte que la eligen las élites económicas, ¿sí? Directamente hay algunos asientos del legislativo que los tienen reservados algunos grupos de presión que son lógicamente más proclives a amigarse con China para hacer negocios con China, y por lo tanto es muy difícil que haya un legislativo contrario a China, porque esos ya están reservados. Tiene como una base corporativa, es extraño. Sí, se trata de élites, o sea, hay como dos facciones políticas bastante grandes, una mucho más exitosa que la otra. Una es pro-establishment, que son los hombres de negocios cercanos a Beijing, ¿sí? Que tienen mucho que ver con esta plaza financiera, y lo otro son los pro-democráticos, que quieren reformas incrementales hacia la democracia. Están perdiendo. Claro, es que de hecho en China, en la República Popular China, es muy normal, y creo que es hasta obligatorio, no sé, que de repente el directorio o el consejo de administración de empresas multinacionales muy grandes haya miembros del Partido Comunista, claro, en su consejo de administración, que los pone el partido, bueno, como de repente en minoría igual, pero como para controlar, claro, es lo más normal, y por lo tanto también debe ser normal que suceda para el otro lado, ¿no? Claro. Que empresas coloquen, bueno, en los legislativos o en cargos de gobierno también a sus representantes. Claro. Y bueno, y tuvo una cuestión muy simpática China en 2014, que dice que los candidatos a jefe ejecutivo, que es como el cargo máximo de ahí, igual recordemos que todo esto está bajo la política de un país, dos sistemas, ¿sí? Lo que dicen es, Hong Kong es parte de China, somos todos parte de lo mismo, pero ustedes pueden mantener su sistema capitalista por ahora, y sobre todo su sistema democrático por ahora, ¿sí? Entonces, China no solo mete cuchara, sino que en 2014 les dijo, bueno, los candidatos, ustedes van a poder elegir entre estos candidatos que van a ser previamente aprobados por nosotros, porque tienen que amar a su país, ¿sí? Y ahí se desató una ola de protestas bastante grande que se llamó la Revolución de los Paraguas, le decían así, y sobre todo eran jóvenes, ¿sí? Estamos hablando de que eran estudiantes, sobre todo los que fueron a protestar, y eran protestas muy pacíficas. De hecho, eso fue una de las cosas que sorprendió al mundo, que eran protestas donde no solo dejaban todo limpio, sino que se ofrecían comida y agua entre ellos. Era una cuestión bastante hippie, ¿sí? Y en Hong Kong, nunca lo hubiera imaginado. Hong Kong. Y por el contrario tenías a la policía tirándoles con gases lacrimógenos, balas de goma, todas esas cosas lindas que tiene la policía, y sobre todo una policía china, ¿no? Decepcionados estaban los policías, ¿no? Sinceramente, este tipo de manifestantes. De no poder hacer un Tiananmen de nuevo. Porque bueno, esa... ¿Qué pasa acá? Pues hace falta un Irma Leite así, China. Uy, por favor. Bueno, no hay Irma Leites en Hong Kong, o por lo menos no salen las noticias. Irma Leites es nuestra. Perdón por el chiste malo, pero Irma Leites. Bueno, resulta que esta revolución de los paraguas no tuvo mucho efecto, porque de hecho no lograron que China fuese de marcha atrás y que China efectivamente llegase a este voto universal y directo, que era lo que se reclamaba y lo que China de hecho había prometido algunos años antes, que iban a tener como una democracia completa. Así que esto de los dos sistemas, un país, se está complicando, porque cada vez es más parecido a un sistema y medio o un país, porque el tema de la democracia no está llegando, está viéndose bastante limitado, ¿sí? Un problema que también tiene
Hong Kong para reprimir este tipo de protestas, que de hecho después de la de 2014 hubo 2 protestas más, por ejemplo, una que llamó la protesta de las bolas de pescado en 2016 y la primera protesta independentista, puramente independentista también en 2016, que básicamente es, si fuesen un país totalmente autoritario, sería mucho más fácil reprimir de manera arbitraria y además, como no habría libertad de prensa, sería más fácil de directamente partir la protesta a bastonazos. Y si fuese una democracia, el descontento se podría expresar de una manera electoral. Canalizado, canalizado por las vías. Pero así no tienen ninguna de las dos cosas, ni tienen la vía democrática para canalizar el descontento, ni pueden llenarlos de bastonazos en la cara. Una pregunta, ¿las autoridades represivas son, los cuerpos represivos pertenecen a China? Bueno, en realidad no, entre comillas, claro. ¿no? Pero se supone que China controla solo la defensa y las relaciones diplomáticas. Y Hong Kong, por otro lado, controla la policía, tiene un poder ejecutivo, legislativo y judicial que son independientes. Y de hecho, la política comercial externa también la pueden manejar solos. De hecho, Hong Kong tiene un tratado de libre comercio con Nueva Zelanda, otro con China, etcétera. Bien. Y esto Claro, pero nos si lleva... hablamos de que hay un legislativo que está controlado en parte por la República Popular China. Claro, todo esto es en los papeles, ¿no? En los hechos cada vez Hong Kong está más lejos de una democracia completa y además hay una incertidumbre muy grande de qué va a pasar en 2047 cuando se venzan los 50 años que tenían de Claro. plazo para los dos sistemas, ¿no? Y esa era una cuestión que se está analizando bastante porque los manifestantes que ahora están protestando de nuevo, sí, están en las calles, sobre todo alrededor del aniversario de los 30 años de Tiananmen se hicieron protestas muy grandes. ¿Por qué? Porque siempre se hacen, pero este año todavía más, porque la jefa ejecutiva que se llamaba Carrie Lam proponía una ley de extradición que implicaba que se iba a poder extraditar a perseguidos por China de nuevo al continente. Claro. ¿Sí? Y a los hongkongueses no les hizo mucha gracia esto, porque decían, bueno, van a imponerle su sistema legal que es completamente injusto y no tiene las debidas garantías, y esto es una intrusión en nuestra independencia, que se supone que el sistema judicial es nuestro y lo manejamos como democráticamente queremos. Entonces, bueno, salió la gente a la calle, más o menos 1/3 de la población estuvo en la calle en las últimas semanas, lo que es un montón de gente, 4 porque millones estamos hablando... de personas aproximadamente. No, 7 millones son en total. Por eso, salió 1/3. ¿Un tercio? Ah, perdón. Sí, bueno, 2 millones y medio. pero mucha gente, sí, protestas muy pacíficas, como lo fueron siempre, pero también, de hecho, ocuparon la Cámara de Representantes, ya que estaban, y estos fueron algunos jóvenes, ¿sí? Entre 13 y 17 años, algunos de ellos, ¿sí? Que se estaba hablando de por qué estos jóvenes están tan motivados a hacer esto. Bueno, entre otras cosas porque nunca vivieron el Hong Kong británico, ¿sí? Hay gente como de la edad de Jabo que nació bastante después, ¿sí? Bueno. Entonces, el problema es que sienten la incertidumbre y en esto se hacía como una especie de paralelismo con los que están haciendo protestas contra el cambio climático, que también son jóvenes y estudiantes, en el sentido de que hay una gran incertidumbre de cómo va a pasar dentro de 30 años, dentro de 40 años, qué va a pasar en ese entonces, ¿sí? Y hay también una gran irresponsabilidad de los adultos o de las élites de garantizar la democracia, de garantizar la libertad de expresión. Entonces, muchos de los protagonistas son realmente muy jóvenes, ¿sí? Incluso si el gobierno termina de renunciar a esta ley de extradición, que ahora está en pausa y es improbable que puedan llevarla a cabo porque realmente que te pare 1/3 del país es bastante, ¿sí? Lo que pasa es que hay como una incertidumbre muy grande de realmente hasta dónde pueden tirar de la piola, ¿no? Claro. Porque en realidad esta democracia tutelada básicamente está tutelada y en 2047 se acaba toda la mínima garantía que tenías de tener libertad de expresión, libertad de prensa y, bueno, democracia, ¿sí? Pero es muy interesante ver cómo se llevó la movilización realmente masiva por una ley de extradición que podría parecer algo mínimo. Básicamente lo que están demandando ahora es, bueno, que la ley de extradición sea totalmente descartada, que se haga una investigación ante la brutalidad policial porque hubo bastantes denuncias de golpizas, de uso abusivo de gas lacrimógeno y demás, y también que se haga, básicamente que se tienda a la independencia, sí, a no enjuiciar a los manifestantes, pero eso no está para nada dado que se lo vayan a garantizar. ¿Y tú qué sabes? Si no me seguís, Gabriel. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
En todos lados somos, te digo la otra.